Hoy continuamos lo iniciado el pasado domingo. Les había dicho que este pasaje de Marcos lo íbamos a dividir en dos momentos: la predicación del domingo pasado y la conclusión o la segunda parte en el día de hoy. La pregunta que quedó pendiente el pasado domingo fue, no sé si usted se acuerda, era la segunda pregunta: si ya Cristo cargó la cruz, ¿por qué tengo yo que cargar la mía? Esa fue la segunda pregunta. Y quedó ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Reina Valera, si alguno se quiere poner detrás de mí, que renuncie a sí mismo, como dijo la Nueva Traducción Viviente, que renuncie a su manera egoísta de vivir, cargue con su cruz y sígame. Este es uno de los textos que es más difícil interpretar en el Evangelio de Marcos. Pocos aspectos del mensaje evangélico se han tomado y se han distorsionado tanto como este versículo 34 de llevar la cruz. Así es que hay que estudiar el pasaje con mucho sentido de responsabilidad, porque si no terminamos diciendo lo que el texto no dice. Y de alguna manera lo vamos haciendo tailor-made a nuestra propia medida. Y de eso no se trata. El contexto de ese texto específicamente que hemos leído en esta mañana, ya lo dijimos el pasado domingo. Jesús pregunta por su identidad a los discípulos. Y los discípulos responden en dos vertientes, porque Jesús pregunta primero, y esto es a manera de resumen, ¿quiénes están la gente por ahí diciendo que soy? Y los discípulos le responden. Y luego que le da la respuesta, que ya las predicamos el pasado domingo, Jesús le hace una segunda pregunta. ¿Y ustedes, mis discípulos, los que caminan conmigo, los que están a mi lado, quiénes dicen ustedes que soy yo? A lo que Pedro responde, ¿se acuerdan? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado. Y Jesús lo afirma y le dice, pues no te lo reveló ni sangre ni carne, o sea, es una revelación que el Padre te ha dado. Y Pedro, cuando Jesús comienza a explicar un poquito más de qué se trataba, lo llama aparte, lo trata de convencer, le pone presión para que Jesús desista del camino a la cruz. A lo que el mismo Pedro recibe una gran reprimenda de parte de Jesús y unas palabras duras: apártate de mí, Satanás, ponte detrás de mí, Satán, que ese es tu lugar. En resumen, ese es el contexto de este versículo. Un escenario combinado de vida y muerte, como es la vida misma. Y usted pose otra vez sus ojos ahí en el versículo 34 de Marcos 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero hablar de un pastor alemán, no el perro, ¿sabe? No el perro German Shepherd, ese no. De un pastor de nacionalidad alemán, cuyo nombre es Dietrich Bonhoeffer, que lo he mencionado aquí en muchos otros momentos. Porque Dietrich Bonhoeffer murió a manos de los nazis por haberse opuesto abiertamente al régimen de Adolfo Hitler. Y lo hizo amparado en los principios del Evangelio de Jesucristo.
Lo dramático de su muerte fue el impacto de su obra literaria. Entre ellas, el costo del discipulado cristiano, o también se ha publicado bajo el título El precio de la gracia. Y esta obra es una crítica a la cristiandad, que no es lo mismo que cristianismo, a la cristiandad del siglo XX, que fue una cristiandad y sigue siendo una cristiandad mundanalizada, una cristiandad acomodada a la secularización y a los antivalores que el mundo promueve. Y esta obra del precio de la gracia, y no de la gracia per se, sino que él le pone un adjetivo adicional, la gracia barata. Él dice que esa gracia barata distorsiona la doctrina de la salvación por fe. Ha dicho Bonhoeffer que la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia, porque descansa en el entendimiento que como Cristo, como Jesús pagó el precio en la cruz, nosotros y nosotras podemos tenerlo todo gratis. Gracia viene de gratuito. Es lo que usted y yo hemos recibido sin merecerlo. ¿O acaso usted y yo merecíamos que Él fuera a la cruz? ¿O acaso usted y yo merecíamos que Él ofrendara su vida como la ofrendó? Así que la gracia barata, dice Bonhoeffer, es la predicación del perdón sin arrepentimiento. La gracia barata es el bautismo sin compromiso. Es la justificación del pecado y no del pecador. En otras palabras, no importa lo que hagas, Dios siempre te perdona. Así que la persona cristiana puede vivir como el resto del mundo. Es gracia, esa gracia barata que Bonhoeffer comienza a esbozar, según yo les estoy diciendo, es gracia sin seguir a Jesús en su camino de cruz. Sin embargo, la cosa no queda ahí, porque Bonhoeffer también habla de la gracia cara. Y la gracia cara es la alternativa a la gracia barata, es la contraparte. La gracia cara es parte integral del discipulado cristiano. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo. La gracia cara es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es cara porque llama al seguimiento de Jesús. Es cara porque nos cuesta la vida, porque de alguna manera nos cuesta nuestro tiempo, el esfuerzo, el sacrificio, las lágrimas de arrepentimiento y muchas veces de cansancio. La gracia es gracia porque nos da la vida con letra mayúscula, la vida verdadera que viene de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Pero sobre todo la gracia es cara
porque le ha costado cara a Dios. Le ha costado la vida de su único hijo a gran precio, a precio de sangre, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y lo que le ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. No es un asunto de nosotros poner esa gracia de Dios a precio de quemazón, a precio de quincalla. ¿Usted sabe lo que es una quincalla? Los de menudo para acá no saben. A precio de 5 y 10. A precio de remate. Esta mercancía hay que liquidarla y que se vaya pronto. Pues miren, hermanos y hermanas, lo que le ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. No está en baratillo. No está como para cogerlo y tirarlo al zafacón. Por eso luego, de alguna forma, en las epístolas paulinas se esboza el principio de que no podemos tener en menos una salvación tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Y esa cruz hay que llevarla. Y cuando vemos ahí en Marcos, igual que en Mateo, hay 3 decisiones que debemos tomar en libertad. Lo primero que nos dice el texto en esta mañana es: si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí. Jesús no obliga a nadie. Nos toca a ti y a mí tomar la decisión. Nos toca a ti y a mí dejar de lado o dejar atrás todas las otras propuestas que hace este mundo como fuente de salvación. En otras palabras, los reinos de este mundo nos van a ofertar lo que tienen. Y lo que tienen entienden las estructuras de esta sociedad, que es aquello que nos puede dar la felicidad, que nos puede dar la paz interior, que nos puede dar el sentido de realización plena. Pero usted y yo sabemos, bendito es el Señor por siempre, que nada puede salvar nuestra vida del vacío existencial, solo Dios. Solo Dios puede llenar los vacíos profundos del alma. Los amores más queridos, los más caros en el sentido de amados, sí llenan unos vacíos en nuestros corazones. Decir que no es mentir, porque hay gente que Dios puso un día a su lado, sea su familia, sea su cónyuge, sean sus hijos, sean sus amistades, sean los hermanos o las hermanas en la fe. Pero usted y yo sabemos también que un día, no sabemos cuándo, por las razones variadas que la vida trae consigo misma, un día esas personas quizás no estén. Y cuando todo, como dice Venegas Lloveras, cuando todo termine, cuando todo acabe, cuando la gente se nos vaya yendo poco a poco, solo quedará Dios. En el principio estaba Dios y al final está Dios. Los criterios del éxito del mundo nunca serán los de Jesús.
El mundo, la sociedad, las sociedades caminan por unos rieles y codifican el éxito de X o Y manera. Y el problema es que muchas veces usted y yo caemos en la trampa, en la competencia feroz, porque hay que alcanzar la cumbre del éxito. Pero Jesús ha definido el éxito de otra manera. Niéguese a sí mismo. Renuncie a su egoísmo. Descentralícese del yo, que lo decíamos el pasado domingo. Sin embargo, no es un menosprecio por tu persona ni por la mía. Es todo lo contrario. Porque me aprecio, busco lo mejor, y lo mejor es lo que Dios ha diseñado como original para mi vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño original desde el principio para tu vida y para la mía. Y nos toca a nosotros procurar estar en ese diseño de Dios. Y porque me aprecio y me amo como el Señor ya ha visto en mí ese amor, lo que yo quiero no es más importante que lo que Dios quiere. Lo que tú quieres para ti siempre debe estar en armonía y en consonancia con lo que Dios quiere para ti. Y muchas veces la voluntad nuestra choca con la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo es decir, Señor, lo que tú quieres para mí es lo importante y permíteme que también yo lo anhele y lo quiera. Lo que yo siento y pienso es importante, pero debe pasar siempre por el sedazo de la propuesta de Cristo y de la voluntad de Dios. Si yo pienso que quien me hirió, quien me ofendió, quien me marginó, quien me arrinconó, quien me codeó, me las debe pagar, Jesús me dice que debo perdonar y no vengarme. Si yo pienso y siento que por lo que hago me tienen que reconocer y aplaudir, Jesús me ha dicho que cuando hagas y des, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Que el mayor en el reino no es el servidor, es el servidor de todos y no el que vino para ser servido. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro le dijo, volviendo a Pedro, ¿y cuántas veces yo debo perdonar a este cabezón que me hace la vida difícil? 7 veces. Porque me fastidió domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 7 días. 7 veces. ¿Y qué Jesús le responde? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y usted multiplique, ¿cuánto da? 490. Y serán 400 y pica las veces que yo tengo que perdonar a Joaquín o Joaquín perdonarme a mí. Y lo que el escritor bíblico está diciendo en labios del evangelista es: siempre hay que tener un corazón dispuesto y disponible para perdonar a aquel que nos hace daño. Esa es la propuesta de Jesús. Tome su cruz. La cruz no es el destino penoso de la vida. La cruz no es tu esposo. Ni es tu esposa. Ni son tus hijos, ni tus hijas, ni la suegra, ni los vecinos, ni el jefe.
Pero eso es lo que oímos por ahí. Ay, pastora, yo no puedo con esta cruz. Y es la cara también que te ponen. Ay, no puedo con esta cruz. Y tú se lo compras, ¿sabes? Pero la cruz no es nada de eso. Tiene que ver con el hecho de ser cristianos y cristianas en un mundo donde lo más que se promueve es el hedonismo, es el culto orientado al placer, cuyo lema es: si te sientes bien, hazlo. Si te trae placer y bienestar, adelante. No importa lo que tengamos que enfrentar luego. No importa las consecuencias de ese sentirme bien. Eso después, ya veremos. Ya mañana bregaré con eso. Aunque cuando llegue mañana derrames lágrimas de sangre. Pero esa es la cultura hedonista en la que nosotros vivimos. En la cruz, Jesús fue rechazado. Y si a Jesús lo rechazaron, el discípulo no es mayor que su maestro. Quizá a ti y a mí nos rechacen en algún recodo del camino por haber seguido a Cristo. Jesús sufrió y fue rechazado. No es lo mismo sufrir y ser aceptado. No es lo mismo sufrir y ser atendido que sufrir y ser rechazado en tu sufrimiento. Porque ¿cuántos aquí han sufrido y han sido abrazados? ¿Cuántos aquí han sentido la punzada de algún dolor o sufrimiento, pero alguien te extendió la mano y te levantó? Alguien te puso un beso en la mejilla. Alguien te abrazó. Alguien te tomó de la mano y te trajo al altar. Y te dijo: no estás solo o no estás sola. Estoy contigo. Cuenta con mi acompañamiento espiritual. Pero cuando usted es rechazado en su sufrimiento, oiga, eso es una doble tragedia. De alguna manera es una doble tragedia. Pues Jesús vivió ambas cosas. Usted y yo lo sabemos. Jesús vivió ambas cosas y nos está diciendo con ese: tome su cruz, toma tu cruz. Y lo vamos a personalizar en un lenguaje más coloquial. Toma tu cruz cada día y sígueme. Nos está diciendo nuestro Señor que habrán decisiones en el día a día que nos van a doler por amor a Cristo. Hola, estamos aquí. Que habrán elecciones, no las de cada 4 años, sino opciones, elecciones que tú y yo tengamos que hacer que nos van a doler por amor a Cristo. Que hay gente que no va a entender nuestra fe y que nos van a dejar solos. Que los que eran nuestros amigos o amigas antes, que los que caminaban con nosotros arriba y abajo, una vez tú has optado por el evangelio, te dan la espalda. Que habrán días que nos haremos grandes y muchas preguntas. Tomar la cruz cada día
día a día, algo muere en nosotros, o algo tenemos que hacer morir en nosotros y en nosotras, por amor a Cristo. El texto dice: tome su cruz y sígame. Personaliza. La cruz que yo como pastora tengo que llevar por amor a Cristo, por amor al llamado, por amor a la vocación, no es la que usted, desde su vocación, desde su realidad de vida, por amor a Cristo y al Evangelio, va a llevar, y viceversa. Obviamente esa cruz en términos generales tiene cosas comunes que a todos y a todas nos atañe. Oiga, pero hay unos llamados y hay vidas distintas entre nosotros y hay peculiaridades y particularidades y hay profesiones y hay oficios y hay un desenvolvimiento de vida en su carácter individual que cada cual tiene que responder al llamado que Dios le ha hecho en su unicidad y en su único estar con Jesús. Así que no es un asunto de llevar una cruz cualquiera, o de buscarse uno o una un sufrimiento para decir que llevamos la cruz. No. Oiga, los mártires llevaron una cruz. ¿Se acuerdan? Hasta ofrendar su propia vida por seguir a Jesús. Y esa no es la nuestra. Otros se enfrentaron a jerarquías papales, como los grandes reformadores, como un Martín Lutero, un Zwingli y otros. Se enfrentaron por amor a Cristo. Esa no es la nuestra. Otras personas han cruzado mares, han caminado millas, kilómetros por llegar a alguien, por llegar a alguna vida con el mensaje del amor de Dios para él o para ella. Y hay quienes desde sus oficios, desde sus trabajos, desde sus profesiones, desde los escenarios cotidianos, deciden ser fieles a la ética del Evangelio por amor a Cristo. Pero ciertamente hay días, hay momentos cuando tu ánimo o tu desánimo, cuando tu disposición, cuando tu cuerpo, cuando tus temores, cuando tus inseguridades dicen no. Pero el Señor dice sí. El llamado dice sí. El Evangelio de Cristo dicen sí. Y en obediencia seguimos el camino ya trazado por Él. Usted sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú, en tu humanidad, dices no? Señor, ya, estoy cansada, estoy cansado. Señor, no, todo menos eso. Y el Señor insiste, y el Señor vuelve y toca tu puerta. Y el Señor va por aquí y va por allá. Y tú, en tu maduración de fe espiritual, tú dices, en obediencia, Señor. ¿Sabes esa palabra? ¿La has vivido? En obediencia, Señor, te respondo, porque es el camino que tú has trazado y porque esa es la razón de ser
de la persona cristiana. Porque si estamos hablando, hermanos y hermanas, de que somos cristianos o cristianas para al fin y a la postre hacer lo que, lo voy a decir, me dé la gana. Lo que yo entiendo que es mejor. Lo que mi corazón me dicte. Lo que las vibras del ambiente me digan. Yo he escuchado cristianos y cristianas, y usted me va a perdonar en esta mañana, por favor, que hablan de vibras en el ambiente. Yo digo, ¿qué es eso? Las vibras, ¿de quién? ¿De quién son las vibras? ¿Cuándo es que vibra? ¿Por qué yo no siento esas vibras? El lenguaje nuestro tiene que ser otro. Los códigos nuestros tienen que ser otros. Un cristianismo tan mundanalizado, como decía Bonhoeffer, que toma más prestado del mundo para que de alguna manera eso gobierne nuestro pensamiento cuando debería ser al revés. Y si es para hacer lo que a mí me da la gana, pues entonces estamos hablando de un cristianismo del bienestar, de una iglesia sin cruz, que no me cueste, que no me despeine, que no me haga sudar, que no me saque de mi zona de comodidad, que yo pueda llegar los domingos y sentarme ahí a recibir todo el tiempo, pero que nadie me pida nada. Que no se me exija mucho. Que me dejen vivir mi vida como a mí me da la gana. Y que cada cual viva la suya y nadie se meta conmigo. Hay un peligro de un evangelio sin aguijón, que termina predicando a un Dios que no disciplina, a un espíritu que no redarguye, que conduce a unos seres humanos sin pecado, porque todo está permitido, hacia un reino sin juicio por medio de un Cristo sin cruz. De eso era que hablaba Bonhoeffer con toda razón. Y todavía, si Bonhoeffer resucitara de la tumba y se pusiera en medio nuestro a predicar eso, sería tan atinado y tan pertinente. El Cristo que sufrió en la cruz nos coloca, hermanos y hermanas, mirando al que sufre. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el Cristo que murió en la cruz te va a colocar a ti y a mí de frente, mirando a la persona en necesidad, a la persona que está sufriendo. Y quien quiera seguirle, quien quiera seguir a Cristo, no puede ignorar a los que sufren. Al contrario, nuestra primera tarea es aliviar, atenuar, mitigar el sufrimiento de los demás. Como Cristo desde la cruz lo hizo por ti. Allí en la cruz y desde la cruz, el Señor con su muerte te trajo a ti la vida. Con su sangre expió tu pecado. Con su muerte te trajo a ti la vida perdurable. ¡Aleluya! Entonces, tomar la cruz
de alguna manera para nosotros implica que si ese Cristo en la cruz nos hizo tanto bien, y si tú estás aquí en esta mañana y yo estoy aquí en esta mañana, es por esa muerte de cruz. Y claro está, por su resurrección. Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras vamos a ser indiferentes y nos vamos a quedar centrados en nuestro propio bienestar y pasar de largo frente a aquellos y aquellas que tienen alguna necesidad? El que quiera, el que decida ponerse detrás de mí, dice Jesús, seguirme, tiene que tomar su cruz, que va amarrada de alguna manera a la cruz de Jesús. Ese cántico que continúa para la mesa del Señor es un cántico que tiene una historia dramática. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Pero dice el cántico, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Pero dice, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y aquel hermano que compuso ese cántico se convirtió al Cristo de los evangelios. Y se convirtió dentro de una realidad cultural de país que el evangelio, eso no. Aquí nosotros tenemos nuestra religión, nuestras prácticas. Y cuando el más que manda de esa aldea supo que aquel había decidido convertirse a Cristo, lo mandó a llamar y le dijo, ven acá, ¿qué fue lo que tú decidiste? Y él le dijo, bueno, yo decidí entregar mi vida a Cristo. Y él dijo, retráctate, porque si no te retractas, tus hijos van a pagar con su vida. Y él dijo, no me puedo retractar. He decidido seguir a Cristo. Y sus hijos fueron asesinados. Y le dijo, te voy a dar una segunda oportunidad. Retráctate. Porque si no, tu esposa va a pagar con su vida. Oiga, y él lo pensó. Y él dijo, no me puedo retractar. Y su esposa fue asesinada. Y esa es la historia de ese himno. Pero yo quiero decirte algo. Dios no te pide tanto en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no te está pidiendo lo que aquel hombre tuvo que enfrentar. Dios no te está pidiendo lo que los mártires tuvieron que enfrentar. Dios no te está pidiendo lo que los reformadores de la iglesia tuvieron que enfrentar. Dios te está pidiendo que en el Puerto Rico de hoy tú te mantengas íntegro e íntegra. Tú no sigas la corriente ni la ola. Que si otros roban, tú no robes. Porque tú decidiste seguir a Cristo. Que si otros traquetean y mienten, tú no mientas ni traquetees, porque tú has decidido seguir a Cristo. Eso es tomar la cruz. Que si otros ven el sufrimiento de la otra vecina,
del otro que está en la montaña todavía sin agua o sin electricidad o sin lo básico, y la gente pasa de largo y al gobierno poco le importa, a la iglesia le tiene que importar. Gloria a Dios. Y eso es tomar la cruz. Que si en algún momento las horas de tu sueño se reducen a 4 horas, porque de 8 horas, 4 tienes que invertirlas en ayudar al que está en el hospital, o al que está despidiéndose de su madre que está en un lecho, tú lo puedas hacer con gozo. Amén. Porque tú has decidido seguir a Cristo. Amén, Señor. Amén. Y no lo hagas como quejándote de que, ¿por qué no llaman a otra persona? No, porque a ti el Señor te dio parte de esa cruz. Entonces son los mensajes y las predicaciones que por la cruz del pastorado hay que predicar. Si hemos decidido seguir a Cristo, hay que llevar la cruz. Amén. Cada día. Amén. Cada día algo tenemos que quizá dejar de lado para hacer la voluntad del Padre. Amén. Ponte en pie ahí donde estás.